El término colonial describe a todos los estilos de arquitectura construidos por la llegada de los europeos en América del Norte representando a sus culturas individuales. Al estudiar a las distintas iglesias coloniales a través de Estados Unidos, es fácil ver los variados diseños de otros países como Inglaterra, España y Francia. Al comienzo de la historia estadounidense, cada nacionalidad desarrolló construcciones religiosas únicas, desde casas de reuniones simples hasta estilos barrocos renacentistas elevados. Número 1. Catedral La Inmaculada. La Catedral de la Inmaculada Concepción o Catedral de Comayagua es un templo católico ubicado en la ciudad de Comayagua, Honduras, y es la catedral de la diócesis de Comayagua. El edificio es una de las catedrales más antiguas de América Central, siendo construida durante la época colonial de Nueva España a partir de 1634 e inaugurada el 8 de diciembre de 1711 y, finalmente bendecida en 1715. La iglesia más antigua de Honduras aún en pie sin embargo es la iglesia de la Merced, ubicada a unas cuadras de la catedral, construida en 1550. Dicha catedral ha sufrido a lo largo de los años varias modificaciones durante y después de su construcción. La catedral posee más de 300 años de historia, sin embargo, no se poseen suficientes documentos históricos que hablen sobre el proceso de construcción del edificio a través del tiempo o planos y dibujos de ninguna etapa constructiva. Debido a este gran problema, la evolución histórica de la Catedral de Comayagua ha sido hasta el momento un problema difícil de entender. De igual forma, diversas investigaciones y gracias a la arqueología histórica dentro del edificio se ha logrado entender mejor la historia del mismo y los diversos cambios y reconstrucciones que ha tenido a lo largo de los años. Consta de planta de cruz latina con 3 naves con bóveda de cañón, con 5 tramos. El presbiterio se cubre con 3 cúpulas semiesféricas. Tiene un anexo en donde se encuentra la capilla del Santísimo. En el altar mayor se puede ver 3 retablos de madera dorada, con una talla de la imagen de la Inmaculada Concepción realizada en 1620 por el escultor jienense Francisco de Ocampo y donada a la ciudad por el rey Felipe III de España. Se dice que originalmente la catedral tenía 16 retablos o altares, sin embargo, en la actualidad solo posee los 4 altares mayores decorados con finos acabados de madera tallada y recubiertos con láminas de oro, otros con hermosas pinturas y otros están adornados con bellas imágenes. Número 2. La Iglesia de la Merced es una iglesia católica en Comayagua, Honduras construida en 1550 durante la época colonial de Nueva España. Es la iglesia más antigua de Honduras aún en pie, siendo edificada en 1550 por el fray Gaspar de Quintanilla con el nombre de Iglesia de la Inmaculada Concepción. También fue la primera iglesia hondureña en recibir la designación de catedral en 1561, aunque ahora funciona como parroquia. La iglesia está dedicada a la Virgen de la Merced y está ubicada en el casco histórico colonial de Comayagua. La iglesia fue edificada en 1550 por el fray Gaspar de Quintanilla. No obstante, a pesar de la creencia popular no es la primera iglesia de Honduras, ya que la primera hoy ya no existe y estaba localizada en Trujillo, pero sí es el edificio colonial aún en pie más antiguo de Honduras junto a la fortaleza de Santa Bárbara. En 1561 fue elevada al título de catedral, la primera de Honduras. En 1774 hubo un terremoto que destruyó una de las torres de la iglesia. En 1820, el presidente de Honduras, Coronado Chávez mandó a construir el retablo mayor. Hoy la iglesia sigue funcionando como parroquia y es un monumento histórico y turístico del país. La iglesia tiene un diseño arquitectónico barroco o barroco americano o más renacentista colonial tardía. Cuando fue edificada en 1550, fue construida de bajareque con techo de paja teniendo un aspecto diferente al que posee hoy, pero en 1561 fue reconstruida con su aspecto actual para darle una mejor presentación. La iglesia fue construida con una capacidad de 500 feligreses y los días más ocupados para la iglesia son los domingos donde acuden unas 250 personas a misa. Número 3. La Iglesia de la Caridad es una iglesia católica en Comayagua, Honduras construida entre 1629 y 1654 durante la época colonial de Nueva España. Es considerada iglesia hermana con las otras iglesias coloniales de la Merced, de San Francisco y de San Sebastián. La iglesia funcionó como parroquia de pardos y mulatos en los siglos XX y es probable que la iglesia también servía de parroquia para la población indígena ya que tiene restos de capilla abierta o de indios, por la parte de atrás del presbiterio. Se cree que esta es la única iglesia con este diseño en Honduras. En 1886, según datos históricos, varios militares fueron fusilados en el costado sur de la iglesia, por haberse sublevado al gobierno del general Luis Bográn. Dentro de la iglesia están sepultados los restos del canónigo don Luis Ortega Licona fallecido en 1932. El 11 de octubre de 1972 fue declarado un monumento nacional por el Congreso Nacional de Honduras.
La iglesia tiene un diseño arquitectónico mayoritariamente barroco o barroco americano. Número 4. La iglesia de San Francisco es una iglesia católica en Comayagua, Honduras, construida en 1560 durante la época colonial de Nueva España. Fue la tercera iglesia construida en Comayagua y junto con la iglesia de la Merced, son las dos más antiguas aún en pie de Honduras. La iglesia está dedicada a San Francisco de Asís y está ubicada en el casco histórico colonial de Comayagua. La iglesia fue edificada en 1560 por el obispo Fray Alonso de la Cerda como la iglesia del convento franciscano de la ciudad. Es la tercera iglesia construida en Comayagua, ya que la segunda en ser edificada fue la ya desaparecida iglesia de Nuestro Señor de los Reyes, la cual fue demolida en 1829. Por ende, actualmente la iglesia es la segunda más antigua de la ciudad. La iglesia tiene 5 campanas, lo cual una de ellas, la campana antonina, la cual es la campana más antigua de América, siendo fundida en Alcalá de Henares, España en 1460. La campana fue fundida para una congregación religiosa en España y luego traída a la región de Ibueras de Nueva España, hoy en día, Honduras. Para el siglo XX el antiguo convento fue convertido en un colegio, el actual Instituto de la Marista Inmaculada. El edificio, construido a mediados del siglo XVI, ha sufrido varias modificaciones al paso del tiempo a tal manera que hoy en día casi no se puede apreciar el diseño del convento original por fuera. La iglesia fue restaurada a inicios del presente siglo, logrando rescatar las obras barrocas en su interior y se rehabilitó la plaza. La iglesia tiene un diseño arquitectónico barroco y renacentista colonial tardía. Su techo se compone de madera de caoba y tejas. El convento contó con 2 plantas y una fuente en el centro. Y dime, ¿te gustaría visitar una de estas iglesias y conocer más acerca de nuestra historia? Estaré leyéndolo en los comentarios. Por mi parte esto sería todo. ¡Osamatsu!